Hoy vamos a meternos con un tema profundo. Y sí, para muchos bastante controversial. El sexo como la mismísima génesis del amor. Vamos a desarmar una perspectiva que, la verdad, desafía casi todo lo que nos han contado sobre estas dos palabras. Y arrancamos con esta frase, que es un golpe directo. Hablar de amor es facilísimo. Verlo encarnado en esta especie es casi ciencia ficción. Y es que es verdad. La palabra amor está por todos lados, en canciones, en películas, en discursos. Pero si uno mira con honestidad a su alrededor, la realidad que esa palabra promete, bueno, casi nunca se ve. Entonces, ¿por qué este abismo tan grande entre la palabra y el hecho? Pues porque cuando miramos sin contarnos cuentos, lo que suele haber no es amor. Lo que encontramos son estas otras cosas: dependencia, un miedo terrible a la soledad, contratos que nunca se firman pero que ahí están, un pesado sentido del deber, culpa, o, en el mejor de los casos, un simple intercambio de favores. Este análisis sugiere que el problema no está solo en nuestras relaciones, sino mucho más abajo, en la raíz de nuestra energía. Algo fundamental parece estar roto desde el inicio. Bien, aquí entramos a la primera idea clave, y es una que de verdad le da la vuelta a todo. La propuesta es replantear por completo cómo vemos el amor, dejar de verlo como una virtud que hay que ganarse a pulso y empezar a entenderlo como un estado de salud que simplemente ha sido tapado. A ver, pensemos un momento en la salud. ¿Cómo la definimos? Generalmente por la ausencia de enfermedad. Uno no construye salud, ¿verdad? Lo que uno hace es quitar los malos hábitos, las distorsiones, y la salud que ya estaba ahí simplemente aparece. Bueno, pues lo que se argumenta aquí es que con el amor pasa exactamente lo mismo. No es algo que se fabrica, sino lo que emerge de forma natural cuando quitamos los bloqueos. Siempre ha estado ahí, debajo de todo el ruido. Y claro, esto nos lleva a darnos cuenta de que casi siempre nos hacemos la pregunta incorrecta. Nos pasamos la vida dándole vueltas a esto. ¿Cómo le hago para generar amor? ¿Cómo lo consigo? Pero la pregunta que de verdad abre una puerta, la que es mucho más útil, es esta otra. ¿Qué es lo que está tapando el amor que ya podría estar fluyendo ahora mismo? Es como cavar un pozo, ¿saben? Uno no fabrica el agua. Uno simplemente quita la tierra y las piedras para que el agua que siempre estuvo ahí abajo pueda por fin brotar. Ok, entonces, si el amor es ese pozo de agua tapado, ¿cuál es la primera y más grande capa de tierra que hay que quitar? La fuente aquí es directa, sin pelos en la lengua. Es la guerra sistemática que nuestra cultura le ha declarado al sexo. Y ojo, es clave entender esto. El impulso sexual no se ve aquí como algo bajo o sucio. Todo lo contrario, se describe como la raíz biológica de nuestra energía vital. Es, digamos, la materia prima, la fuerza creativa en estado bruto que, si la dejamos en paz, tiene el potencial de transformarse en eso que llamamos amor. La metáfora del carbón y el diamante aquí es perfecta. Químicamente son lo mismo, carbono, pero su estructura es totalmente distinta. Bueno, pues el sexo primario es el carbón, pura energía en bruto. El amor consciente es el diamante, esa misma energía, pero refinada, transformada por la conciencia. Así que aquí está el punto central. Al decir que el sexo es impuro, bajo, peligroso, lo que nuestra cultura ha hecho es, literalmente, dinamitar la mina. Y luego, con toda la hipocresía del mundo, se pregunta por qué no encuentra joyas. O sea, al atacar la raíz, nos hemos asegurado de que la flor del amor casi nunca pueda brotar. Ahora veamos qué pasa en la cabeza, las consecuencias psicológicas de toda esta represión. Porque el resultado de esta guerra no es la pureza, para nada. Es una neurosis masiva. Es que cuando reprimes una energía tan básica, no se va, se pudre, se distorsiona. No creas pureza, lo que creas es una obsesión crónica. La mente se queda atrapada, dando vueltas y vueltas sobre el deseo prohibido. Y ese impulso, que era natural, se vuelve compulsivo, constante, y lo peor, se mezcla con una capa tóxica de culpa. Esto nos parte en dos. Por un lado el cuerpo, que desea naturalmente, y por otro la mente, repitiendo dogmas que lo condenan. Pero la represión sexual es solo el primer obstáculo, el más obvio. Aun si alguien sanara por completo su relación con el sexo, la fuente identifica una segunda barrera, una más sutil, pero igual de poderosa,
la estructura psicológica del yo. El ego, esa sensación de ser un yo separado del resto, funciona como una muralla invisible. Imaginen, dos cuerpos pueden estar tocándose, pero las conciencias permanecen aisladas, cada una en su propia fortaleza. Porque el yo siempre está ocupado en sus cosas, defendiendo su territorio, llevando la cuenta de las ofensas, calculando qué da y qué recibe. Con esa muralla en pie, una unión real, que es la esencia del amor, es sencillamente imposible. Pero, a ver, ¿qué es ese yo en realidad? Este ejercicio lo deja muy claro. ¿Somos nuestro cuerpo? Pues no. ¿Somos nuestra historia, ese cuento que nos contamos? Tampoco. ¿Somos nuestros pensamientos? Menos. ¿Nuestros roles, nuestro trabajo? No. Es como un carro. El carro no es solo el motor ni solo las ruedas. Carro es la etiqueta que le ponemos a todas esas partes funcionando juntas. Pues el yo es lo mismo. Una etiqueta útil, pero no es una cosa sólida y real. Y al entender esto, podemos empezar a pasar del problema a la solución. ¿Qué ocurre cuando estas dos grandes presas, la represión sexual y el muro del yo, empiezan a ceder? Pasa algo fundamental. Nos movemos de ser un ego que siempre está buscando tomar algo, a ser como un árbol, cuya naturaleza es dar. El sistema operativo del ego es súper simple y no cambia. Frente a lo que sea, la pregunta de fondo siempre es la misma. ¿Y yo qué gano con esto? Todo se filtra por el interés personal. Ahora, comparemos eso con un árbol. Un árbol no anda haciendo cálculos, no pide nada a cambio de su sombra, o de sus frutos, o de su belleza. Su naturaleza es simplemente ofrecer lo que es. Y ese, se nos dice, es el modelo del amor real. No una transacción, sino una emanación, algo que surge del propio ser. Entonces, para resumir la idea central, el amor real empieza a fluir cuando pasan estas dos cosas. Primero, cuando se acaba la guerra interna contra nuestra raíz sexual, y esa energía puede fluir libre, sin distorsiones. Y segundo, cuando el yo es visto como lo que es, una construcción, una idea, y deja de ser el centro del universo. Y cerramos con esta idea final que es potente. Cuando estas dos grandes barreras se quitan, cuando el cuerpo ya no es algo a condenar y el ego empieza a disolverse, pasa algo extraordinario. Ya no hace falta ni hablar de amor. La palabra misma se vuelve innecesaria, porque lo real finalmente se hace visible.